HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Marca momentos, movimientos, intereses, ciclos. Señala el camino, determina la organización y las estrategias para recordar el pasado. Revela, ilumina, cambia, transforma. Así es la luz. Así es este proyecto que empezó en 1777. Esta idea que se amplía y se nombra en 1822. Este lugar público que en 1978 se consolidó como una red de escenarios nacionales. Así es este espejo de Colombia. ¿Y qué se ve? La circulación de saberes en el territorio físico y digital. El reflejo de decisiones, decretos, políticas, intenciones, propuestas. ¿Qué muestra esta luz? Libros, partituras, fotografías, archivos, ilustraciones, mapas, periódicos, revistas y objetos que narran diferentes presentes. Una máquina de escribir, un televisor, una firma para la paz. Memoria de nuestra vida social, política y cultural. Y además es la proyección del futuro, de las dudas que llegarán, de nuevas inquietudes de investigación y de otros relatos. Es fácil acostumbrarse a la luz, pensar que siempre ha estado ahí, pero su recorrido se ha construido poco a poco, con la pregunta sobre la identidad, con la convicción de que el diálogo y el encuentro son parte esencial del reconocimiento por la diferencia y la diversidad. Este es el camino de muchas personas. Esta es la ruta por el acceso y la conservación del patrimonio bibliográfico y documental. Este es el viaje de la Biblioteca Nacional de Colombia. La luz de un país que no se apaga. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo estos momentos. La luz entra, obliga a mirar hacia arriba, a buscar la fuente. Hay algunos vidrios de color, formas geométricas en las columnas, patrones, luz, mucha luz, una luz que ilumina la lectura y la creación. Hoy el recorrido empieza acá, en el primer piso de la Biblioteca Nacional. A pocos metros, hacia el norte, se alcanza a ver la 26 y el Parque de la Independencia. Hacia el sur, hileras de edificios, el centro de Bogotá. Es imposible no emocionarse. ¿Cómo no hacerlo si se piensa en el origen de esta sala de estudio, en este espacio de bienvenida, en las diferentes exposiciones que han estado ahí, en esas paredes, conectando la cotidianidad con nuestra historia? Es imposible no emocionarse al conocer quién será nuestra guía de viaje de hoy, la responsable de este recorrido, Adriana Martínez Villalba García, la directora, desde el 2022, de la Biblioteca Nacional. Adriana es comunicadora social de la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en gestión de la edición de la Escuela Superior de Comercio de París. Ha sido editora y gerente de las líneas editoriales en Colombia y España de las editoriales Norma, Paramount, Oxford University Press y Penguin Random House. Entre 2013 y 2016 fue coordinadora de contenidos y posteriormente directora general de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y hasta octubre de 2022 ejerció como gerente de literatura del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. Ahí tuvo a cargo la estrategia para la implementación de las políticas culturales dirigidas a la formación, investigación, creación y circulación de la literatura en Bogotá. Adriana una vez me dijo que tenía el corazón dividido entre sus pasiones. Y yo me quedé pensando varios días, uy, qué grande que tiene el corazón. Hola Adriana, bienvenida a Cartografías Editoriales. Hola María Elvira, buenos días y gracias por invitarme a este espacio.
Bueno, Adriana, estamos, como dije en la introducción, emocionadas de estar hoy acá contigo. El recorrido parte precisamente de ese lugar de bienvenida de la Biblioteca Nacional, y tú serás entonces en esta oportunidad, como muchos otros funcionarios de la biblioteca, la que nos hará este recorrido. Entonces, cuéntanos cómo vamos a viajar, en qué medio de transporte, en qué escenarios. Bueno, yo creo que para viajar por la Biblioteca Nacional hay que hacer obligatoriamente un viaje en el tiempo, así que esa es la metáfora que propongo también para esta conversación. Un viaje en el tiempo que está constantemente conectando el pasado, la memoria de este país con nuestro presente y con nuestro futuro. Es inevitable en todas las acciones y programas de la biblioteca conectar esos tres momentos, creo. El pasado ha trazado las rutas de dónde estamos hoy, en la biblioteca, en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. El presente es en donde invertimos todos nuestros esfuerzos, sí. Y en el futuro están todos los retos a los que nos tenemos que enfrentar. Bueno, entonces nos estamos preparando para este viaje en el tiempo, y seguramente la pregunta que te voy a hacer hoy es la pregunta que ocurre muchas veces en la institucionalidad o en lo público, y es: ¿un viaje para qué? Este viaje en el tiempo, ¿para qué? ¿Cuál es el proyecto de viaje y por qué deberíamos acompañar a la Biblioteca Nacional, o por qué los recursos de nuestro país deberían seguir siendo invertidos en este viaje en el tiempo? Bueno, para muchas cosas, para llevar a cabo muchas ideas y sueños. La biblioteca, yo siempre digo que se sostiene, hasta hace unos meses decía que sobre 2 pilares y ahora digo que sobre 3, porque recientemente hemos tenido un cambio también en la estructura de la biblioteca. La biblioteca es, por un lado, la responsable de esas palabras que mencionaste en la introducción, el patrimonio bibliográfico y documental de la nación, que muchas veces decimos, ¿y eso qué es? ¿Sí? La gente de la calle dice esto, ¿y eso qué es? Y ese patrimonio bibliográfico y documental es la memoria impresa. En la mayoría de los casos es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en patrimonio bibliográfico y documental, todo eso que hemos publicado en el país, en prensa, en libros, en revistas, pero la biblioteca no solo cuida esos soportes, la biblioteca tiene también archivos fotográficos, mapas, archivos de obra gráfica, fílmicos también están allí, el centro de documentación musical más grande del país y más importante de la música colombiana está también en la Biblioteca Nacional, y alberga partituras, programas de mano, cassettes, discos, bueno, todos los soportes, y eso es lo que llamamos el patrimonio bibliográfico y documental. Hay una ley, que es la Ley de Depósito Legal, que dice que todo eso que se publica en el país, 2 copias de eso deben venir a la biblioteca. Una ley que, por supuesto, se ha ido también modificando en el tiempo. Recientemente tuvo una adaptación para incluir también soportes digitales, porque hoy en día incluso materiales como esta conversación que estamos grabando deberían ser parte de ese patrimonio bibliográfico y documental de la nación. Y bueno, ese es el vehículo principal de adquisición de la biblioteca, es por donde más entran todos estos materiales, a los 3.200.000 documentos que hoy cuida la biblioteca. A mí me gusta mucho, cuando hablo de esa parte de la biblioteca, hablar con el verbo cuidar. Okay. Siento que en el patrimonio siempre hemos hablado de salvaguardar, que a veces se vuelve un término muy técnico, pero el cuidado es algo que todos entendemos, y es algo que nos habla también como del vínculo emocional que tenemos con esos documentos, ¿sí? Cómo nos emocionamos. Ayer, por ejemplo, que se cumplía el aniversario de Lucho Herrera, publicamos en las redes. ¡Ay, lo máximo! Publicamos en las redes la prensa de la época, y es inevitable emocionarse, ¿sí? Entonces ese vínculo del amor, de lo que nos une a ese patrimonio, creo yo que está atravesado por la palabra cuidado. Ese es uno de los pilares. El otro es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que, como mencionaste, pues es una red que existe hace 46 años y que también se ha ido fortaleciendo y formalizando en el tiempo, con regulaciones y medidas y, bueno, leyes, por supuesto, la más importante como la Ley de Bibliotecas Públicas. Y ahí nosotros ejercemos una coordinación en donde trabajamos de la mano con alcaldías y gobernaciones, que son las responsables de esas bibliotecas públicas en el país. Es un trabajo que tiene también muchos frentes y muchas líneas de acción, en donde tal vez lo más importante es la red, es el tejido que se ha hecho entre esas 1.560 bibliotecas públicas en el país.
Y en eso para mí principalmente consiste la coordinación, en tejer y en fortalecer esa red. Y por último, y lo más reciente, es la decisión del ministro Juan David Correa de incorporar a la Biblioteca Nacional el grupo del libro y la literatura, que antes estaba en la Dirección de Artes del Ministerio y ahora está en la biblioteca, y es el grupo con el que trabajamos digamos, desde el nivel nacional con libreros, editores y creadores. Digamos, esos eslabones de la cadena del libro y de la lectura están en ese grupo. Hoy vamos de viaje con Adriana Martínez Villalba, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Este es un viaje en el tiempo. Es un viaje en el tiempo que salta de un proyecto o de una línea de acción a otra. Adriana, ya nos has contado 3 pilares fundamentales del proyecto de la Biblioteca Nacional de Colombia. Hablaste sobre, qué es el patrimonio, y es genial que hayas empezado por aclarar eso, porque pasa un poco, ¿no? Nos acostumbramos a nombrar las cosas, o si no es salvaguardar, como ponías el ejemplo, a veces es como tesoro invaluable, ¿no? Uh-huh. Y sí, sabemos que es un tesoro invaluable, pero ¿por qué? ¿O cuál es la relación de eso con nuestra propia vida? ¿Por qué eso aporta a la memoria? Son preguntas que llegan, y esas son preguntas que quiero que empecemos a echar en la maleta, ¿no? Entonces, para este viaje, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre cómo ha sido tu experiencia en el mundo del libro, y esas preguntas que seguramente empezaban como las que decíamos a continuación, tuyas, que te han llevado hasta la Biblioteca Nacional. Sí, bueno, pues el viaje, digamos, ese ingrediente de la maleta que sería la experiencia, empieza por un lugar que yo siempre conecto, por una experiencia puntualmente que yo siempre conecto con esta de estar aquí en la biblioteca. Cuando yo tenía 22 años y acababa la carrera de comunicación social que tú también hiciste, yo era, digamos, de la primera promoción de ese énfasis de editorial que en ese momento se fundaba. Y salimos en ese entonces a trabajar en un programa, era la práctica que teníamos que hacer, que tenía en ese momento una asociación que era Solectura, que en ese momento dirigía Silvia Castrillón, y tenía un programa en la ciudad, en ese momento con el distrito, que eran clubes de lectura en la ciudad. Entonces éramos un batallón de jóvenes que coordinábamos clubes de lectura, cada uno tenía a cargo, no me acuerdo si 10 o 15 sedes en la ciudad, y nos reuníamos con lectores de diferentes edades, en contextos muy distintos, me acuerdo, en la cárcel distrital, en barrios, por ejemplo, con personas de la tercera edad, en otros lugares teníamos clubes con chiquitos, y eso fue un espacio en el que creo que todos los que pasamos por ahí, aprendimos muchísimo y nos marcó, creo que la vida profesional a todos. Hay muchas de esas personas que hoy en día trabajan en el sector del libro. Lo máximo. Y me las sigo encontrando, y fuimos, digamos, parte. Y de hecho hay gente que sigue apareciendo, que a veces entrevisto, que pasó por ahí. Y bueno, nos formaban mucho como lectores y como lectores mediadores, que salíamos después a encontrarnos con esos distintos grupos lectores de la ciudad. Y eso pues sí marcó para mí un interés particular por ese momento en el que los lectores se encuentran con los libros. Sin embargo, después entro al mundo de la edición, que es este mundo ya, digamos, a veces más solitario, en el que uno trabaja con los textos y, bueno, por supuesto tiene todo el contacto con los autores, pero no está ese contacto final con el lector. Y pues nada, fue un trabajo también que adoré. Trabajé también con libros empecé trabajando con libros para niños, para jóvenes, trabajé con prensa también, con libros de no ficción, y después con literatura para adultos, digamos. Y bueno, cuando digo que tengo el corazón dividido entre las pasiones, es porque la gente siempre me pregunta, ¿usted se imagina volviendo a editar? Y siempre digo que sí, lo extraño, y es un trabajo apasionante el de editar, pero esa otra parte del corazón está precisamente en ese trabajo de también pensar en cómo esos libros se pueden encontrar con los lectores en un país como este, ¿no? Y en una realidad
como la nuestra, en un país en el que no hay librerías en todo el país, un país que no tiene una cultura lectora como otros países, y en donde las bibliotecas precisamente son ese lugar de la democratización del acceso y en donde la posibilidad de la lectura existe, así como muchas otras posibilidades. Ese territorio de posibilidades que es hoy la biblioteca pública en este país, yo creo que es absolutamente inspirador para los que amamos los libros y la lectura y creemos en el poder transformador también de los libros y la lectura. Así que bueno, la experiencia, digamos, está compuesta por esos dos ámbitos en los que he trabajado, pero que están pues íntimamente conectados finalmente. Bueno, y tú pones algo muy importante, que aunque no lo nombres está ahí, que es lo público. Y quisiera que habláramos, para meter algunas cosas en la maleta, precisamente de la historia de la Biblioteca Nacional de Colombia. Que nos cuentes cómo fue un proyecto que partió de unas ideas, de unas intenciones, y qué tanto se ha ido transformando en el tiempo eso. Pues la Biblioteca Nacional, como todas las bibliotecas nacionales, nace precisamente con esa intención, que era la que hablamos ahora, del cuidado, por más de que la palabra cuidado, digamos, la hayamos incorporado recientemente a la labor de la biblioteca, pues ese es el lugar de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, para los que tampoco saben, no es una biblioteca de préstamo como una biblioteca pública, sino que es una biblioteca patrimonial, es lo que la define, y eso tiene que ver con eso que hablamos ahora del patrimonio bibliográfico y documental. Como la Biblioteca Nacional, también hay que decir que hay otras bibliotecas en el país que son las bibliotecas departamentales, que también tienen esa función de cuidar ese patrimonio en el departamento en el que están. La ley de depósito legal incluso dice que si hay un libro que se publica en uno de esos departamentos, una copia debería ir a la biblioteca y una debe ir también a esa biblioteca departamental. Sin embargo, pues la Biblioteca Nacional es la biblioteca patrimonial por excelencia de este país, y parte del trabajo que hacemos también nosotros desde la biblioteca es fortalecer esas otras bibliotecas departamentales como espacios del patrimonio en diferentes lugares del país. La biblioteca, yo creo que uno de los momentos más importantes que tiene en su historia es el paso a este edificio, un edificio que se funda en el año 38 y que se convierte en ese momento en la casa de ese patrimonio, un edificio que cuando, pues uno de los datos interesantes a los que yo me he tenido que enfrentar en esta gestión es que cuando lo fundan, digamos que lo proyectan para que pueda alojar el patrimonio por 150 años desde su fundación. Pero, por supuesto, el nivel de publicación y la manera como las tecnologías han ido también cambiando la manera en que publicamos libros, la cantidad de editoriales independientes, por ejemplo, que han surgido en este país y que están produciendo libros todos los días, pues yo creo que era algo que no podían dimensionar en el año 38 cuando se funda este edificio. Entonces es un edificio que desde hace unos cuantos años ya no da abasto en el almacenamiento. Nosotros tenemos que alquilar espacios para almacenar por fuera de la Biblioteca Nacional. El Archivo General de la Nación, que tiene, digamos, también las medidas de conservación necesarias, nos garantiza el cuidado de buena parte de ese patrimonio por fuera del edificio de la biblioteca, y por eso precisamente uno de los sueños que tenemos hoy con el ministro Correa es poder crecer el espacio de la Biblioteca Nacional ahí en la calle 24 donde estamos. Tenemos el lote del parqueadero que está al lado. ¡Ay, qué emoción! Sí. Y el sueño es poder extendernos a ese espacio y crecer, digamos, con nuevas tecnologías también que permitan prestar pues otros servicios a la ciudadanía, pero también a la misma industria, que es la que nos entrega ese patrimonio para que cuidemos en la biblioteca. Y creo también que otro de los cambios más importantes en esa historia de la biblioteca tiene que ver con ese segundo pilar del que hablábamos ahora, y es el momento en el que la biblioteca también asume esa labor de coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Eso cambia la relación de la Biblioteca Nacional con el país. Hoy, si vas a cualquier municipio de Colombia y hablas con el bibliotecario, los amigos de la biblioteca o los lectores voluntarios de allí, te van a decir, aquí vino la Biblioteca Nacional, porque ese trabajo que hacemos con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene un equipo que se despliega en el territorio, que de hecho en 4 años cubre completamente todos los municipios del país, con visitas a esos espacios, a esas bibliotecas públicas que hay hoy en día, gracias a la ley, en cada municipio de Colombia. Entonces, la presencia nacional de la biblioteca, yo creo que la historia de la biblioteca también se ve marcada por
la responsabilidad que asume en esa coordinación de esa red en el país y en la relación de corresponsabilidad que tiene la Biblioteca Nacional hoy con cada uno de esos 1.560 espacios bibliotecarios del país. Hoy vamos de viaje por la Biblioteca Nacional, es un viaje en el tiempo y estamos con la directora, con Adriana Martínez Villalba. Es un viaje que pasa muy rápido, Adriana. Yo no sé por qué cuando uno se emociona tanto, el tiempo realmente pierde completamente el sentido. Y yo creo que eso es lo que ocurre con la Biblioteca Nacional, con ese espacio y con esa idea, porque trasciende el edificio. Y quisiera que habláramos precisamente de la gente que trabaja ahí. Siempre me pregunto con mis amigos y colegas, ¿por qué sonríen tanto cuando uno va a esos recorridos? Cuéntanos un poquito del equipo de trabajo. Sí, bueno, para mí eso ha sido uno de los factores más altos de enamoramiento de la Biblioteca Nacional. Llegar a conocer y a poder trabajar de cerca con ese equipo, un equipo que lleva muchos años en la biblioteca. Hay personas que llevan 35 años trabajando en la biblioteca. Por ejemplo, la persona que hoy coordina el centro de conservación fue la persona que se inventó ese centro de conservación cuando no existía y está ahí y me atrevo a decir que es tal vez la persona que más conoce en este momento lo que ha sido la historia de la biblioteca allá adentro, pero como ella son cientos de personas, el equipo de la biblioteca hoy son 200 y tantas personas entre la red y los que hacemos también el trabajo patrimonial, digamos, y creo que son personas que aman su trabajo. Uno ve, por ejemplo, a los conservadores sentados en sus mesas, restaurando partituras, restaurando prensa, las personas que digitalizan también, absolutamente conscientes del cuidado que implica la digitalización, porque es esa manera de preservación también de estos contenidos en el tiempo, pero también los equipos multidisciplinares que acompañan a los investigadores y a los no investigadores, porque siempre me gusta aclarar eso. Claro. La biblioteca no es solo para investigadores, cualquiera que quiera ir a buscar prensa del siglo XIX, por decir cualquier ejemplo. Ahí hay un equipo que lo puede acompañar en esa búsqueda, no hay que temerle, digamos, a los fondos amplios de la Biblioteca Nacional, porque ahí hay siempre estos guías que sonríen, como dices tú, y que te acompañan en esas búsquedas y en esos encuentros, porque lo más emocionante finalmente son los encuentros que resultan de esas búsquedas. Y hay otro componente del que no hemos hablado también, que es la labor importante que hacemos en acercar ese patrimonio a la ciudadanía de otras maneras que no implique ir a sumergirse en los fondos de la biblioteca. Y ahí hay talleres, foros, exposiciones, publicaciones, todo eso que llamamos, digamos, ya el componente divulgativo que hacemos de ese patrimonio bibliográfico y documental de la nación, es creo que también otro de los proyectos más emocionantes día a día, pensar cómo acercamos ese patrimonio a los ciudadanos que no necesariamente conocen la biblioteca. Bueno, entonces, en estas recomendaciones finales de viaje tenemos que decirles dos cosas. Lo primero es que hoy nos fuimos en el primer episodio de la Biblioteca Nacional. Después de haber ido a la Biblioteca Nacional, después de hablar con Adriana Martínez Villalba, solo les puedo decir que seguirá habiendo capítulos de cartografías de distintos proyectos y acciones específicas de la Biblioteca Nacional. Entonces, por ahora, en espera de los siguientes episodios, que podrán venir en un año o un poco menos. Y segunda recomendación, ¿cómo llegar a la Biblioteca Nacional? ¿Cuáles son las redes sociales, Adriana? ¿Cómo se puede ir empapando la gente? Bueno, sí, claro. Bueno, lo primero, invitarlos a la calle 24 con Quinta, en donde estamos de lunes a sábado, los sábados hasta las 4 de la tarde, entre semana estamos hasta las 5 de la tarde. Y allí, en el hall central y en la sala de exposiciones, en este momento tenemos 2 exposiciones maravillosas, una sobre
la poeta María Mercedes Carranza, en alianza con el BADAC de la Universidad de los Andes, en donde está expuesto su archivo más íntimo y personal, curada por su hija. Es una exposición además con un alto componente de interactividad. Las personas que van se pueden construir su propia antología de poemas con sellos de María Mercedes Carranza, llevarse afiches con algunos de sus versos y bueno, sorprenderse con la poesía de esta mujer que es política, pero a la vez íntima, pero a la vez sencilla, que conecta con todos y con todas. Digo todas con mucho énfasis porque siempre me emociona ver a la cantidad de mujeres jóvenes que están recorriendo esa exposición hoy. Y segundo, tenemos una exposición sobre un archivo que llegó en el año 2018 a la Biblioteca Nacional, que es el archivo del intelectual, escritor, periodista, editor Arturo Alape, un intelectual de izquierda. Su hijo entregó el archivo en el año 2018 y hemos venido desde entonces catalogándolo y está completamente al acceso también de los ciudadanos, pero ahí van a encontrar una muestra que narra claramente la historia de lo que fue la construcción de este intelectual de izquierda, un intelectual que no necesariamente se construyó en la academia como otros, y bueno, creo que una experiencia que nos cuenta también, por ejemplo, la importancia de la literatura testimonial en este país, entre otras de las ideas que están allí expuestas. Entonces, invitadísimas a la exposición y, como dijiste, a las redes sociales de la biblioteca, que también nos hemos esforzado porque sean un canal de divulgación de esos contenidos. No son canales donde queremos divulgar eventos, sino que queremos dar a conocer eso, qué hay en la prensa de la Biblioteca Nacional, qué tipo de publicaciones están allí y por qué nos cuentan la historia de este país desde diferentes perspectivas. Entonces, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Adriana, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, por darnos la primera bienvenida a la Biblioteca Nacional, por compartir tus experiencias personales, tus pasiones, y gracias por recordarnos que la memoria hace parte de la construcción de este país. Gracias a ustedes. Allá nos vemos en la biblioteca. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.